Ecuador y Uruguay igualaron 1-1 en el debut de ambas selecciones en este Sudamericano Sub-15 que se disputa en Bolivia. Y acá en este video vamos a analizar el partido. Así que bienvenidos, suscríbanse por favor a mi canal de YouTube, síganme también en mi cuenta de Facebook y por último ayúdenme por favor dándole un like, dándole un me gusta a este video. Gracias tanto a los hinchas de la Tri como a los hinchas de la Celeste por el buen apoyo que le brindan a este proyecto y sin más preámbulos, comienzo a analizar el partido. Muchachos, me parece que tratando de ser muy objetivo, hoy vimos un empate justo entre dos muy buenos equipos. Porque esa es la realidad. Se notó en el campo de juego que tanto el equipo dirigido por Juan Carlos Burbano, que es Ecuador, como el equipo dirigido por Edgardo López, que es Uruguay, y son dos equipos trabajados. Son dos equipos que saltan al terreno de juego con una idea colectiva bastante clara y que tratan de plasmarla en la cancha. Después obviamente existen imponderables que te llevan a que la ejecución de dicha idea sea más exitosa o sea de pronto más frustrante. Pero de que son equipos trabajados, que no quepa ninguna duda de eso. De los partidos que vi en el inicio de este Sudamericano Sub-20, me atrevería a decir que este fue el mejor. Donde mejor nivel futbolístico pude evidenciar. Así que bien, tanto por Ecuador como por Uruguay. Empate justo, porque me parece que el primer tiempo fue para la Tri y el segundo tiempo para la Celeste. Cada selección tuvo su momento particular para brillar. Y cada una también tuvo una acción en particular donde lograron encajar un gol. Y ahí encontramos el resultado final de este partido. En el primer tiempo, Ecuador fue mejor. Y fue mejor desde quizás la intencionalidad. Porque el equipo de Juan Carlos Burbano trató de mostrar un posicionamiento del bloque en esa primera etapa ambicioso, agresivo. Era un bloque medio alto e incluso en muchas oportunidades un bloque alto directamente. Es decir, que veíamos muchas camisetas ecuatorianas volcadas en campo de la Celeste, tratando de ejercer trabajos coordinados y trabajos intensos de presión alta. De pressing realmente, porque era algo que Ecuador trataba de ejecutar con todo el bloque, con los 10 hombres de su bloque. Obviamente lo sacó al arquero Peralta porque pues el arquero está en su propia área, obviamente no se puede mover de allí, pero con los 10 presionaba Ecuador en campo uruguayo y por eso les digo, era un pressing que en ese primer tiempo a Ecuador para mí le trajo buenos resultados, porque Ecuador con ese pressing recuperaba la pelota en campo uruguayo, complicaba la salida de la selección charrúa y después se daba cuenta uno que Ecuador tiene especialmente un frente de ataque con jugadores que en el 1 contra 1 te marcan la diferencia. Miren, Ecuador tiene a Juan Riquelme Angulo, que es el 9 del equipo, un 9 grandote, altote. Creo que es hermano menor del Tin Angulo, si mal no escuché por ahí, ¿no? Y bueno, él marcó el gol de Ecuador en este partido, pero es un 9 que te das cuenta que sabe moverse en el área rival. Siempre está bien posicionado para que lo encuentren con libertad y él pueda definir. Pero más allá de eso, más allá del 9, Ecuador tiene en esa estructura de 4-2-3-1, 4 atrás, doble 5, 3 volantes ofensivos y el 9 tiene esos 3 volantes ofensivos que son jugadores que vos te das cuenta que cuando toman la pelota tienen todas las capacidades para generar peligro. Estoy hablando de Jaxi García, estoy hablando de Justin Lerma, que es probablemente el más conocido de toda la selección ecuatoriana porque ya debutó en primera división con Independiente del Valle y es un crack ese chico, la verdad. Y estoy hablando por último, ojo con este nombre porque para mí fue el mejor de Ecuador en este partido, de Edwin Quintero. Yo no lo tenía en el mapa, sabía de la existencia de unos mellizos en el equipo ecuatoriano, ¿no? Edwin
y su hermano en el banco, de apellido Quintero los dos, obviamente. Pero no los había visto jugar. Y Edwin Quintero me sorprendió gratamente. Fue el jugador más desequilibrante de Ecuador, fue el que más problemas causó en la saga uruguaya. Al pobre Santi Sosa, que Santi Sosa era el marcador por izquierda de la Celeste, en ese duelo mano a mano se lo llevó todo el tiempo, le rompió, le comió la espalda todo el tiempo. Y es más, dicho sea de paso, el gol de Ecuador, si bien lo hace Juan Riquelme Angulo el 9, es medio gol de Edwin Quintero. Porque él es el que agarra el balón y se saca de encima a punta de velocidad y de gambeta a dos jugadores uruguayos. Él es el que desequilibra en esa acción en particular. Y después manda el pase muy bien al centro y ahí ya el 9, pues como buen 9, como buen killer, la empuja y la manda a guardar. Pero la realidad es que Edwin Quintero, figura total de Ecuador. Jugadorazo, jugadorazo. Yo vine con más expectativas de verlo a Justin Lerma, que igual es un crack también. Y el que me terminó impresionando fue Edwin Quintero. Qué crack. Pero entonces, bueno, Ecuador en el primer tiempo, a través de ese posicionamiento alto del bloque, de la presión alta, del pressing alto y de la recuperación de la pelota y de usufructuar su frente de ataque con los tres volantes que mencioné, más Angulo que era el 9, y fue un equipo peligroso. Le faltó un poco mejor de finalización quizás, pero fue un equipo peligroso. Y el segundo tiempo fue para la Celeste, ya lo dije, porque a Uruguay me parece que a punta de orgullo propio se adueñó del partido. Ya Uruguay comenzó a adelantar su bloque sobre campo ecuatoriano. La tendencia hasta ese momento había sido lo que les dije ahora, que Ecuador era el que más presencia tenía en campo de Uruguay. Ya en el segundo tiempo Uruguay dijo, no, para, eso tiene que ser distinto. Y abalanzó a sus jugadores contra campo ecuatoriano. Le quitó la pelota, le quitó la tenencia a Ecuador. Y Uruguay comenzó a mandar en el partido. Particularmente desde dos factores. El primero, Nico Azambuja. Para mí Azambuja es el mejor jugador de la Celeste. Así como la figura de Ecuador, ya lo dije, fue Edwin Quintero, la figura de Uruguay, Nico Azambuja. Jugador muy fácil de identificar porque tiene un estilo propio de jugadores de la vieja escuela, ¿no? De por allá de 1990, del 2000, me refiero a que juega con una vincha y con el pelo un poco largo. Hoy por hoy eso no es muy común en ningún jugador, menos en una categoría sub-15. Pero bueno, ese es el estilo de Nico Azambuja. Pero más allá de ese estilo, que lo mencioné para que lo puedan reconocer fácilmente en un próximo partido, Azambuja es crack. En el primer tiempo fue de lo mejor de Uruguay, el mejor realmente de la Celeste. Y en el segundo tiempo, ya con Uruguay mandando más en el partido, él fue el hacedor de esa intencionalidad uruguaya. Fue el que se echó el equipo al hombro y más trató de ir al frente. Y a eso le sumo la buena lectura táctica desde el banco del técnico Edgardo López. Porque López mandó a la cancha, por ejemplo, a Cupla por la banda derecha, mandó a Maxi Casco por la banda izquierda, mandó a De Oliveira a jugar de 9 en lugar de Lautaro Navarro, y con esas modificaciones que estoy mencionando, con dos jugadores por fuera y otro por dentro, encontró más ayuda para Zambuja. Ya Zambuja venía siendo el mejor. Con las modificaciones del técnico, generó ya que a Zambuja estuviera más acompañado y que el contexto de ataque de Uruguay fuera mucho más propicio. Y claro, entonces Uruguay ya estaba montado en el juego, a Zambuja jugaba bien, los cambios le ayudaron y a medida de eso el segundo tiempo fue casi que todo de la Celeste. Uruguay metió un gol que se veía venir, estaba por caer, precisamente de la mano de este jugador, de Nico Azambuja, él fue el que anotó el gol. Y bueno, Ecuador le reconozco que, a pesar de que no estaba pasando por un buen momento y que ya estaba perdiendo el partido, tuvo una capacidad de reacción rápida en un par de minutos, precisamente desde la rebeldía de Edwin Quintero, y lo empató muy rápido de nuevo, ¿no? Ecuador reaccionó en cuestión de par de minutos, ahí también tuvo mérito la Tri. Pero el final del partido siguió siendo para Uruguay. Uruguay continuó con esa tendencia del segundo tiempo y por poco lo termina ganando también. No, equipos muy interesantes, muy interesantes. Bueno, voy a comenzar a entrar en la fase final del video donde va a ser un análisis cronológico un poco más detallado para que se entienda un poco mejor. Miren, primer tiempo del partido, lo que les mencioné. Entonces veía uno, por ejemplo, que salía desde el fondo Uruguay con pelota al piso, con su línea de 4. Estoy hablando de la línea de 4 compuesta por Irute, por Barbosa, Lutar, que eran los centrales, Barbosa y Lutar, y Santi Sosa. 4 jugadores. Y lo que hacía Ecuador era que le mandaba
a sus 4 del frente de ataque a que los presionaran mano a mano. Entonces vos veías que Angulo iba contra alguno de los centrales, normalmente iba contra Barbosa. Vos veías que Justin Lerma iba contra Lutar. Y los dos de afuera, que eran García por izquierda y Edwin Quintero por derecha, iban contra Irute y Santi Sosa respectivamente. Entonces los 4 del fondo de Uruguay ya estaban fijados. Cada vez que salían con pelota al piso, ya tenían 4 ecuatorianos encima. 4 contra 4. Y esa buena presión alta de esos 4 de arriba de Ecuador se veía complementada por el doble 5 de la Tri. Qué pena. El doble 5 de la Tri era el de Tobar, Bolívar Tobar con Malcom da Costa. Malcom da Costa que... ¿Cuánto mide Malcom da Costa? Tiene 16 años creo y mide 2 metros, no sé. Parece un jugador de la NBA, es impresionante. Dios mío, y va a seguir creciendo porque con 16 años todavía le queda tiempo para desarrollar su físico y no va a acabar siendo un jugador, pero que va a parecer de básquetbol, la verdad. Entonces, entre Tobar y Malcom da Costa, ese doble 5, también se adelantaban y fijaban a los jugadores del medio que tenía la Celeste. Por ejemplo, Dagger, por ejemplo, Dos Santos, que era el 10 del equipo. Entonces, claro, ya Uruguay tenía a los de atrás fijados y a los del medio también fijados. Y los jugadores de Uruguay que estaban arriba, que eran Torterolo por derecha, Azambuja por izquierda, Martínez por el medio y el mismo Navarro que era el 9, también se lo repartían entre los de la saga ecuatoriana. Estoy hablando de Darío Castillo, de Olaya, de Ordóñez y de Renato Caicedo. Siempre había un ecuatoriano encima de un uruguayo. Y todos allá balanzados sobre el campo de la Celeste. Ese fue el contexto del primer tiempo. Entonces, claro, le costaba salir a Uruguay. Uruguay por ahí alcanzó un par de jugadas en las cuales de pronto con 2, 3 pases bien dados rompía la presión alta de Ecuador. Y a partir de ahí podía crear un contraataque, una transición ofensiva rápida y de pronto generar algún tipo de peligro. Por ejemplo, la más clara de Uruguay en todo el primer tiempo se dio al minuto 10 y fue de esa manera. Fue con Lutar saliendo bien desde el fondo, con Azambuja conduciendo, un pase para Santi Sosa, Santi mandó un centro y llegó Dos Santos y disparó y casi la mete. De vez en cuando pasaba eso con Uruguay, pero lo normalmente que sucedía, lo que sucedía normalmente, perdón, era que esa buena presión alta de Ecuador funcionaba para que la Tri complicara la salida de la Celeste y robara en campo uruguayo. Entonces, por eso les decía que el primer tiempo, el que mandó fue Ecuador en el partido. Con esa ambición, con esa agresividad y con esa estructura táctica de 4-2-3-1, tanto para atacar como para presionar y recuperar la pelota. Y cuando Ecuador recuperaba en campo uruguayo, ahí pues pasaba un poco lo que les decía ahorita, había como esta sensación de peligro constante, porque Lerma era muy habilidoso, porque Edwin Quintero era muy habilidoso, porque García también, y porque Angulo arriba el 9 se movía muy bien en el área uruguaya. Entonces siempre recuperaban en campo uruguayo los ecuatorianos y uno decía, algo está por pasar. Pasa que de pronto, en medio de esto, a Ecuador le faltó un poco más de profundidad en su finalización. Robaba bien, trataba de atacar con esta picardía de estos volantes que tiene y el 9, pero la mayoría de acciones de pronto no las podía finalizar bien. La más clara que tuvieron fue al inicio del partido con Edwin Quintero, que se lo llevó a Santi Sosa y se llevó a otros 2 más. Es que Quintero es ese tipo de jugador que agarra el balón y fácilmente se gambetea 2 o 3. Bueno, hizo esto y quedó mano a mano contra el arquero Cristaldo, el arquero de Uruguay, y pateó por un lado. Fue una jugada clarísima, pudo haber sido un gol en el arranque del partido. Pero más allá de eso, sí, les faltó un poco más de profundidad en esa finalización, ¿no? Creo que Quintero sí estuvo a la altura en ese sentido, pero esperaba un poquito más de Lerma y un poquito más de García en cuanto a que, sí, son muy picantes, gambeteadores, pero para finalizar necesitaba mostrar un poquito más, un plus, un extra, ¿no? Me parece a mí. Había ciertos intercambios posicionales interesantes entre Justin Lerma y García, era una constante en el equipo de Juan Carlos Burbano, porque Lerma comenzaba como 10, García como extremo, pero había veces donde de pronto intercambiaban. García pasaba a jugar de 10 y Justin Lerma jugaba como extremo por izquierda. Por derecha del extremo sí siempre estaba ahí fijo que era Edwin Quintero y arriba el 9 obviamente. Entonces el primer tiempo se dio de esta manera. Las llegadas de Ecuador propiciadas por esas recuperaciones altas y las llegadas de Uruguay cuando de pronto podía desarticular la presión alta de Ecuador, ahí es donde usufructuaba la Celeste. Bueno, 0-0. Y llegamos al segundo tiempo y ahí ya comienzan los cambios del técnico uruguayo. Sale Torterolo, sale Navarro, entran de Oliveira y Cupla. Entonces, claro, lo que les decía ahorita, ya Nico Azambuja venía jugando muy bien y de Oliveira y Cupla entraron bien. De Oliveira como 9 y Cupla a jugar como extremo por derecha y entraron picantes. Entonces, de pronto se daba cuenta uno que en el primer tiempo en Uruguay, Azambuja tenía el equipo echado al hombro para atacar por lo menos,
pero de pronto Martínez, Navarro, Torterolo, Dos Santos, capaz que no estaban haciendo un complemento tan bueno. Pero ya los que entraron, sí, sí lo comenzaban a hacer y Uruguay a partir de ahí ya estaba mejorando y veía uno que la disposición de la Celeste en el segundo tiempo era mejor que en el primero. Y ya esa presión alta y ese posicionamiento alto del bloque ecuatoriano no se estaba dando. Ya el partido se jugaba más en un término medio, una altura media de la cancha o en el propio campo de Ecuador. Ya era distinta la cosa. Acto seguido saca a Lutar y mete a Pérez. Lutar se complicó un poco en la salida, el central por izquierda de Uruguay. El técnico se ve que no le gustó mucho esto, lo vio muy nervioso y puso a Pérez central por central, como para poner un central nuevo que estuviera más seguro en salida. Y claro, ya Uruguay mejorando. Por ahí en medio de eso Ecuador tuvo una, de nuevo, con el de siempre, Edwin Quintero, que fue un enganche hacia adentro y un remate que atajó Cristaldo. O sea que lo único que empezaba a mostrar Ecuador en el segundo tiempo era de la pierna izquierda de Quintero, demostrando de nuevo y confirmando que era el mejor de Ecuador en el partido. Pero bueno, ya Uruguay estaba más montado. En medio de eso llega una clarísima que fue un centro de Martínez y un cabezazo a Zambuja que pasó muy cerca. Y ya decía uno, no, para. Ya ahora sí Uruguay está siendo muy ofensivo. Y el gol de la Celeste se ve que puede llegar en cualquier momento. Y efectivamente, a 65 hubo una jugada asociada. La pelota vino de la izquierda al centro, del centro a la derecha. Por allá apareció Cupla, que ya había entrado al partido. Y Cupla desbordó por la derecha, mandó un centro. Dagger cabeceó. La saga de Ecuador, la verdad, ahí tuvo como cierta desatención. Los centrales que eran Olaya y también el chico Ordóñez no pudieron cerrar muy bien esa jugada. Atajó el arquero Peralta, pero dio el rebote y a Zambuja apareció y la metió, disparó y la metió. Partido 1-0. O sea que Uruguay capitalizó su buen momento. Le tocaba reaccionar a Ecuador ya perdiendo, porque obviamente pues en un grupo tan jodido como este, sin duda el grupo más picante del sudamericano, pues no se podía dar el lujo de perder, ¿no? De entrar con una derrota era ya dar mucha ventaja. Y ahí donde le reconozco a Ecuador lo que les dije ahora, que no estaba pasando por un buen momento. El rival le había hecho un gol y decía uno, uy, no, Ecuador está psicológicamente mal, se va a caer. Y miren que no, miren que realmente la mini tri en este caso, pues, como le dicen en territorio ecuatoriano, mis hermanos ecuatorianos, tuvo la personalidad y en un par de minutos, 4 minutos, empató el partido. Primero al 68, de nuevo. Edwin Quintero agarrando la pelota, enganchando hacia adentro y rematando de nuevo y otra vez atajó Cristaldo. Ya la única que había tenido Ecuador ofensivamente en la segunda etapa fue de Edwin Quintero. De nuevo, Edwin Quintero con una segunda acción. Era el mejor, era el mejor. Y al 69, 4 minutos después del gol de Uruguay, ahí llega una acción en la cual sale del fondo de Uruguay con una pelota larga, pero una pelota larga imprecisa. Le cae Olaya, un central ecuatoriano. Olaya mete un pase progresivo muy bueno hacia un lado para Edwin Quintero, pero una jugada que todavía no parecía peligrosa. Y Edwin Quintero la convirtió en una jugada súper riesgosa porque comenzó a encarar, se llevó primero a un jugador uruguayo, después a otro que era Santi Sosa, al cual lo tuvo a maltraer todo el partido. Entonces se sacó a dos de encima y desbordó por un lado y mandó el pase al medio y Angulo la empujó. Y el partido ya se puso 1-1. Entonces decía uno, bueno, mira, Ecuador no venía bien, ya estaba perdiendo, pero en cuestión de 4 minutos mostró personalidad y de la mano de Quintero empató el partido. Meritorio, meritorio también a su manera. Lo de ambos fue muy meritorio, la verdad. Eventualmente el técnico Edgardo López saca a Sosa porque en esa jugada quedó muy expuesto y Sosa no hizo un buen partido, la verdad. En ese duelo contra Edwin Quintero perdió siempre. Sacó a Martínez también. Metió a González y Casco. Maxi Casco entró muy bien. Así como Cooper estaba bien por derecha, Casco empezó a jugar por izquierda, entró muy bien. El técnico ecuatoriano, bueno, metió por ahí a el jugador, metió primero a Pineda y a Ederson Castillo, posteriormente a Josué Minda, sacó a Angulo, a Da Costa y a Justin Lerma, 3 cambios muy rápidos. Ya Uruguay había movido mucho el banco, ¿no? Ya había metido 5 y Ecuador no ha metido nada, ningún cambio. Pero bueno, metió 3 de 1 el técnico ecuatoriano, muy rápido. Y en los últimos minutos, muchachos, con el partido empatado 1-1, continuó la tendencia. O sea, la reacción de Ecuador fue rápida, pero ahí paró con el empate. Y continuamos con la tendencia que ya veníamos mostrando, que era que Uruguay dominaba el segundo tiempo. Uruguay siguió yendo al frente y los últimos 10 minutos fueron 10 minutos en donde la trila pasó mal porque Uruguay la encajonó contra su área. Y bueno, una jugada por ahí que fue muy peligrosa, que fue un centro de Casco, donde Peralta, el arquero, salió mal y Caicedo se la llevó por delante. El lateral izquierdo de Ecuador, Romario Caicedo, se la llevó por delante. Era un autogol.
Era un autogol, imagínate perderla al minuto 84, es decir, recordemos que acabamos hasta el 80, ¿no? Acá no son 90 minutos. 84 es como decir tiempo final más 4 de adición. Era la última jugada del partido. Y en la última llega un centro de Uruguay de casco, el arquero sale mal, queda patinando, Romario Caicedo se la lleva por delante y era autogol. Imagínate perder un partido al último minuto, en la última jugada con un autogol. No, Dios mío. Afortunadamente para la Tri, Olaya estaba muy bien posicionado, el central, el central por derecha, y llegó a la raya y despejó la pelota, salvando lo que hubiera sido una catástrofe para Ecuador. Pero sí, bueno, soportó la Tri esos últimos minutos, esos embates finales de la Celeste, que eran muy buenos con desbordes por derecha de Cupla, desbordes por izquierda de Casco, la llegada por el centro de Zambuja, la llegada por el centro de Oliveira. Era un contexto bueno el de los muchachos uruguayos. Y ya, logró soportar ese embate Ecuador y el partido terminó 1-1. Resultado justo porque lo que les digo, primer tiempo mejor Ecuador, segundo tiempo mejor Uruguay. Ambos marcaron goles, un gol por cada lado. Y bueno, es verdad que alguno lo pudo haber ganado si tenía un poco más de precisión al finalizar. Pero bueno, pues el fútbol es así y terminó empatado. Y creo que es un resultado interesante igual para los intereses de ambas selecciones porque las deja vivas. Ambas siguen en competencia, siguen en camino. Vamos a ver quién quita que no. Ambas terminan dando el golpe de ser las dos clasificadas a la segunda etapa de la competencia. Recordemos que clasifican los dos mejores de cada grupo. Pasan a jugar semifinales. El primero de un lado contra el segundo del otro. El primero de acá contra el segundo de acá. El primero de acá contra el segundo de acá. Semifinales. Y posteriormente la final para determinar al campeón. Bueno, llegamos al final. Voy a estar cubriendo, muchachos, el trasegar de ambas selecciones, tanto de Ecuador como de Uruguay. Así que si sos hincha de la Tribera Celeste, ya sabes que acabas de encontrar todo lo inherente al Sudamericano Sub-15. Suscríbete al canal de YouTube, seguime en la cuenta de Facebook, dale un like a este video. De igual manera, las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal y lo agradecería una banda. Ese dólar se puede donar por Patreon o por YouTube. Si lo quieren hacer por Patreon, acá en la sección de comentarios les dejo el link de esa plataforma para que hagan clic y cumplan con la donación. Si lo quieren hacer por YouTube, es más sencillo todavía. Es acá en YouTube a la derecha, donde hay una pestañita pequeña con el signo monetario, con la S de dinero. Hacen clic allí y ya, en 10-15 segundos están con la donación hecha y realizada. Y por último, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Los quiero una banda, les agradezco un montón por todo. Y nos vemos en un próximo análisis, tanto de la Mini Tri como de la mini celeste, por así decirlo, tanto de Ecuador como de Uruguay. Gracias, hasta pronto.